Mi nombre es Mónica Ortega, nací en la ciudad de Citibel, La Plata. Desde muy chica, desde muy niña, vine a vivir a la ciudad de Magdalena con mis padres. Y aquí fue donde me desarrollé desde la escuela primaria hasta la terciaria y bueno, después perfeccionándome en carreras como locutora nacional y guía de turismo. Esto es Magdalena, Memorias que Guardar, un podcast sobre la Magdalena del pasado, del presente, sobre su gente. Al ser entrevistas con diferentes personas que buscan darle valor a sus relatos, ten en cuenta que pueden haber datos erróneos o vistos desde diferentes perspectivas. Si tenés algo para sumar, para aportar, nos lo podés hacer saber. Ahora sí, disfruta de esta historia que es para digerirla un tiempo al que ya no estamos acostumbrados. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por este tiempo, por brindarnos de tu espacio, de tu hogar. Estamos en tu casa muy cómodamente charlando para esta entrevista. Y bueno, antes de avanzar con la entrevista en sí, después, bueno, vemos el orden en el que salgan las entrevistas, pero sí esta me voy a permitir decirlo para este episodio y comentarlo también de que sos la primera entrevistada. Por la cercanía que tenemos, la confianza, vos fuiste una de las primeras personas por fuera de mi familia, ¿no?, a la que le he comentado acerca de este proyecto, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Milagros, por tenerme en cuenta. Y bueno, es una experiencia para las dos. Una experiencia interesante. Este es el piloto. Sí, porque, bueno, la verdad que en otras oportunidades tal vez habré participado de alguna que otra entrevista, pero esto es algo más personal, así que me parece genial y bueno, ojalá que salga lindo. Que así sea. Bueno, Mónica, preguntarte, ya nos contaste que sos locutora, te has desarrollado como guía, que no sos de acá, sos de Citibel. Antes de avanzar, preguntarte cómo llegaste a Magdalena, qué te trajo acá. Bueno, en realidad yo era una niña, así que me trajeron mis padres. Muy bien. Mi mamá era de la ciudad de La Plata, de Olavarría en realidad. Mis padres son de Olavarría. Y mi mamá vivía en la ciudad de La Plata y, bueno, se pone en pareja con alguien de Magdalena. Entonces nos venimos a vivir toda la familia con mi hermano, mi mamá, lo que sería mi padrastro, pero que yo lo llamo mi papá. Nos vinimos todos para Magdalena. Yo tenía 8 años entonces. Claro, muy chica. Era muy chica, hice toda mi escuela primaria acá. O sea, comencé la escuela primaria en Olavarría, pero hice primer grado nada más, primero, segundo grado, y ya después me desarrollé totalmente en toda la educación aquí en Magdalena. Y como locutora y como guía, bueno, ¿cómo te empezaste a abocar a ambas cosas y cómo lo empezaste a desarrollar acá en el partido de Magdalena? Primero fui guía, más que, o sea, guía es la consecuencia, ¿no? Pero en realidad, cuando yo comienzo a trabajar, después que termino la escuela secundaria, empiezo como administrativa en la municipalidad local y después de haber pasado por distintas reparticiones, me empiezo a desarrollar un poco más en la dirección de cultura. Allí en la dirección de cultura, obviamente que se hacía la parte protocolar y cuando venían personajes, gente que visitaba al intendente, gente que visitaba Magdalena, pero relacionada con el municipio, me empezaron a pedir a mí, mis jefes, que fuera a mostrarles distintos lugares de la ciudad, la iglesia, que les mostrara la plaza, bueno, distintos lugares. En realidad yo no sabía la historia, no sabía nada de esos lugares porque no me había interesado demasiado conocer en ese momento, era muy joven, estaba por los 20 y pico de años, y bueno, simplemente los acompañaba. Esta es la iglesia, listo, pasen y miren. Esta es la plaza principal, listo, recórranla, pero no tenía datos. Claro. Así que de esa manera, y un poco lo que yo me doy cuenta es que a partir de cada actividad que he hecho en mi vida, siempre he tenido curiosidad por saber y perfeccionarme en eso.
Entonces, ya que me mandaban a acompañar a la gente, empecé a preguntar sobre la historia de Magdalena a la gente que en ese momento era mayor, a quien pudiera yo preguntarle y que me contara, desde el padre Centol, que era el que estaba en ese momento en el templo parroquial y que fue de alguna manera el que me contaba cosas y cosas que fui leyendo. Después empecé a conseguir documentación y bueno, de a poquito fui conociendo la historia de Magdalena. Y respecto de mi carrera de locución, fue porque me empezaron a pedir también desde la Dirección de Cultura que cuando había espectáculos en el teatro, si no me animaba a presentar a ese artista o a una orquesta o a algún número local. Y bueno, con mucha vergüenza, porque la verdad que era muy tímida, aunque no lo parezca ahora, pero era muy tímida, y empecé a incursionar en la presentación de algunos que otros eventos, básicamente porque como soy profesora de danzas folclóricas, que he dado clases en distintas localidades del partido, y siempre a fin de año se usa hacer el muestreo de las clases que diste durante el año, entonces armaba festivales para que los papás vieran lo que habían aprendido los niños y niñas durante todo el año. Y mis espectáculos los presentaba un amigo, la gente ya de más años aquí en Magdalena recordarán un estudioso del folclore, el señor Benito Aranda, que era una persona que sabía un montón sobre folclore, y él me hacía las presentaciones, porque era un excelente presentador. Pero un buen día, más que nada en Pipinas, un buen día ya no pudo venir, se fue hacia otras ciudades y bueno, tuve que empezar a presentar yo. Pero bueno, era mi propio festival, era lo que yo había organizado y eran mis niños, así que no me costó demasiado hacer esa parte. Y así fue como que empecé también a hacer presentación de eventos relacionados con el folclore, más que nada, que es lo que yo sabía. Esto me hace pensar, ¿no?, en que muchas veces pasa en las ciudades chiquitas o en los pueblos de que, bueno, los que estamos cubrimos como varias cosas, varios puestos, y una cosa te lleva a la otra y te llevó a estudiar incluso locución. Sí, es así, porque a su vez comencé a practicar deportes, karate, con la suerte, siempre yo arriesgándome, de que hubo un encuentro internacional en Mar del Plata de karate. Yo estudiaba con el profesor, con el sensei Gustavo Tata, y quise ir. Yo era la única mujer en ese entonces en el grupo. Y quise ir, década del 80 estamos hablando. Participé con la suerte de que salgo tercera. Muy bien. Obtengo el tercer puesto. Así que a partir de ahí me entrevistan en una radio local, en FM Victoria, por ese puesto y por practicar karate, pero conociéndome, que era profesora de danzas folclóricas, me ofrecen un espacio para hablar de folclore en la radio, en FM Victoria. Así que, como era un tema que conocía, yo no sabía locutar, pero sabía hablar de folclore. Claro. Así que, bueno, a raíz de esa entrevista por mi tercer puesto en kata femenino de karate, termino teniendo un espacio en Radio FM Victoria, que fue el primer programa en radio que hice, que se llamaba Brazas de Tradición. Muy bien. Porque así se llamaba la escuelita que tenía en Pipinas, Brazas de Tradición. El nombre lo puse porque yo le comentaba a mis alumnos, que eran desde los 2 o 3 años hasta adolescentes y adultos, después los papás también, armé un grupo con los papás, siempre les decía a los chicos, un día no voy a venir más, porque yo viviendo en Magdalena, ir hasta Pipina a dedos era complicado. Yo viajaba los fines de semana a dedo por la ruta 36 para ir a dar clases y volvía de la misma manera. Así que les dije, un día esto se va a cortar, pero lo importante es que ustedes que están aprendiendo ahora, alguno de ustedes siga con esto de las clases, de formar grupos y seguir difundiendo las danzas tradicionales. Y de hecho, los chicos que organizan el festival de Pipinas, tan famoso que hacen todos los años, son alumnos míos. Fueron alumnos míos. Bien, eso quería preguntarte, ¿no? Si había, Sí. si la semilla había... Germinó.
Ajá, muy bien. germinó y es un festival, ahora no me acuerdo cómo se llama, algo del sur, pero que se encuentran muchos grupos folclóricos todos los años, creo que es para estas fechas, tipo septiembre, que lo hacen y convocan y está declarado de interés provincial. Muy bien. Muy bien, volviendo al tema de la locución y tu formación, si no me equivoco, en el ISER te formaste. Sí, sí, estudié en el ISER precisamente a raíz de que me ofrecen este espacio en Radio Victoria. Claro. Claro, primero surgió el trabajo y después Y dijiste, bueno, lo estudio. después dije, me perfecciono. Así que, bueno, como tenía ese espacio en la radio y eventualmente ya había empezado a hacer presentaciones en vivo en el teatro a través de mi trabajo en la Dirección de Cultura, decido estudiar la carrera de locución en la ciudad de La Plata. Bien. Había que rendir un examen bastante arduo, eran distintas instancias, ibas un día y rendías una cosa, o sea, el primer examen es de voz, entonces te dan para leer, éramos muchísima gente en Radio Provincia que prestaron las instalaciones y bueno, yo como era la letra O, lo que dijeron se quedan hasta tal letra, porque éramos muchos ya te digo, hasta tal letra se quedan para ir rindiendo los exámenes, los demás están libres, vengan dentro de una hora. ¿Dónde iba a ir yo que era de Magdalena? Me quedé escuchando el examen en la sala y me vino muy bien porque vi lo que le corregían a los que estaban delante mío. Claro, claro, la ventaja. La ventaja. Le presté atención, a ver qué era lo que corregían, lo que destacaban, por qué una sí y otra no, si bien no te daban una evaluación en el momento, pero vos te dabas cuenta de la cara de los profesores. Así que, bueno, rendí y aparentemente pasé a la segunda instancia, que era dactilografía. No sé para qué, pero nos hicieron. Pero ¿qué pasa? Teníamos que escribir un texto que estaba en inglés. Yo no hablo inglés. Me acuerdo que era la letra de Submarino Amarillo. Tenías que escribir y el que escribiera más pasaba a la última instancia. Y la última instancia era un examen escrito con más de 40 preguntas que tenían que ver con, como dicen ahora, random. Cualquier tema, desde la receta del puchero hasta nombrar 5 gobernadores de distintas provincias del país. Así que pasó por muchas preguntas. Bueno, por suerte me fue bien, rendí, era de leer el diario, de estar informada, así que eso te sirve un montón. Y así fue como un buen día llaman por teléfono. Yo no tenía teléfono y no me acuerdo a dónde me llamaron. Creo que llamaron a la oficina de la municipalidad, ponele que yo di el teléfono de la central de la municipalidad, porque yo no tenía celular en ese momento, no era tan común tener celular, estoy hablando de inicios de los 90. Y cuando me llaman y atiendo, o dejan un mensaje de que me comunicara con el ISER, y cuando llaman y me dicen que había aprobado, realmente me sentí desilusionada, porque yo después que rendí no estaba segura de querer estudiar, no estaba segura de querer viajar todos los días, porque ya tenía mi bebé, mi hijo, hoy mayorcito, era bebé. Y la verdad que no estaba segura de querer viajar todos los días y dejar a mi bebé. Claro. Así que, bueno, cuando me dijeron que había aprobado el examen, en vez de alegrarme y saltar como hubiese hecho cualquier otra persona, bueno, les dije, y con toda la intención de no comenzar a estudiar. Pero bueno, al final lo hice, me fue bien, hice la carrera en 3 años, como corresponde, y tengo mi título nacional, siendo creo que hasta ahora la primera dentro del partido de Magdalena que tiene el título nacional de locutora entregados por el ISER, que es el máximo organismo, digamos. Claro. ¿No? Bien, bien. Y Moni, bueno, han pasado tantos años, ¿no? Y el día de hoy estás jubilada, entre comillas, porque te seguimos viendo en eventos locutando y también seguís haciendo guiadas. Así que, bueno, ¿cómo te encontrás después de tanto tiempo, ¿no? Desarrollando la misma actividad, 2 actividades diferentes y al mismo tiempo unidas. Sí, tiene que ver con la voz. Claro. Mira, con la timidez que tenía yo cuando era niña,
que ni siquiera jugaba en los recreos porque me daba vergüenza cuando arranqué la escuela allá en Olavarría, a estar hoy arriba de un escenario realmente no soy la misma persona. Pero bueno, por suerte logré avanzar en ese aspecto, ¿no? Porque no es bueno ser tímido. Uh-huh. Cuando termino la carrera en el ISER, que comienzan a darse muchos más trabajos, obviamente, ¿no? Y después, bueno, lo de guía de turismo, hago toda esa carrera dentro de la administración municipal, o sea, como empleada administrativa también estaban mis servicios de guía y de locutora. Claro, ambas. 3 en 1 era yo. Así que bueno, tenía realmente mucha participación en todas esas actividades y me jubilo justo cuando llega la pandemia. Ahí me tocó, digamos, y yo digo, ¿y ahora qué hago? Claro. Pero bueno, yo estaba inactiva, pero también estaba inactiva todo el país, todo el mundo coincidió. Así que al principio fue divertido, porque ya no tenía que levantarme temprano y salir preparada para ir a trabajar, atender, organizar esto, aquello, lo otro, porque yo estaba encargada del centro cultural y organizaba exposiciones, atendía a los turistas, hacía las presentaciones de los eventos. O sea, tenía un trabajo bastante arduo y que ocupaba todo mi tiempo. Yo no tenía horario para irme de la oficina. Yo sabía que entraba a las 7, 8, 9 de la mañana, el horario que fuera, pero no sabía a qué hora me iba, a qué hora volvía a casa. Porque realmente es como se dice, uno se pone la camiseta. A mí me gustaba mucho mi trabajo allí en el museo. Yo amo hasta el día de hoy el museo y cada uno de sus rincones y cada uno de los objetos. Y bueno, por suerte sigo ligada, porque ¿qué pasa? Cuando pasa el tiempo de la pandemia y se empiezan a abrir todas las puertas y se empiezan a organizar los eventos, me convocan nuevamente del municipio para hacer la locución en el aniversario de Magdalena, en noviembre. Y también, por otro lado, yo me ocupaba de hacer todas las visitas guiadas en el museo, en el teatro, en la plaza, en la iglesia, a las escuelas, a todas las escuelas de los distintos niveles, desde jardín de infante hasta el Instituto de Formación Profesional. Y cuando yo me jubilo no quedó nadie haciendo ese trabajo. Claro, y volvemos a lo mismo, ¿no? De las ciudades chicas o los pueblos, esto de, bueno, nos falta gente que sepa de esto. Yo te quise preparar a vos, que sabes mucho de turismo, pero bueno, no pudo ser tampoco. Claro, no se dio, no se dio. Claro, vos también rumbeaste para otros lados. Así que bueno, quedó medio como muy vacante todo eso y me ofrecieron regresar con esas 2 actividades. Cabe destacar que yo sigo haciendo visitas guiadas a las escuelas, pero con carácter gratuito. Es una colaboración que yo le doy al municipio. Claro. Salvo, obviamente. Ya no como empleada municipal, sino como por fuera. Exactamente. Pero bueno, de todas maneras, como mi afán era que se abrieran las puertas del museo, yo dije, mira, con tal de que abran el museo, yo sigo trabajando gratis. Claro, te seguía poniendo la camiseta. La camiseta. Entonces, en realidad, la función es recibir a las escuelas, las recibíamos a puerta cerrada. De hecho, las seguimos recibiendo a puerta cerrada, porque si van a la mañana, no hay gente que atienda al museo los días de semana. Solo los fines de semana y a la tarde abre el personal municipal. Así que yo voy, entran todos, cerramos la puerta y hacemos la guiada dentro del museo y de ahí pasamos al teatro, a la plaza, a la iglesia, los lugares que hayan elegido para visitar. Y la locución, bueno, me siguen contratando no solamente el municipio, sino distintas instituciones, escuelas de danzas, clubes, peñas. Sigo trabajando cuando es, digamos que necesaria, cuando requieren mis servicios, obviamente que ya eso es con un arancel. Claro. Bueno, y hablando del trabajo de locución, quería preguntarte si recuerdas algún evento en específico, estuviste
por muchísimo tiempo y lo seguís haciendo y en eventos diferentes, desde los carnavales hasta, un aniversario de Magdalena, de Babio, del lugar que sea, hasta homenaje de algo, hasta algún evento deportivo. Quería preguntarte si hay algún evento especial que recuerdes. Sí, es cierto. Me imagino que hay varios, ¿no? Hay mucho, y he hecho cosas que nunca me imaginé. Por ejemplo, era la conductora de un encuentro de box que se hizo en la ciudad de La Plata, que lo organizaba una persona conocida mía y me invitó porque supuestamente lo iba a hacer con otra chica, locutora o conductora, que sabía del tema. Yo tenía que acompañarla. Resulta que la chica no fue esa noche. Así que yo nunca en mi vida había hecho la conducción de un encuentro de box femenino y masculino. Por suerte el juez, que era un juez internacional el que estaba ahí, me fue indicando y bueno, mi hijo me acompañó, era chico mi hijo con un amigo y según sus palabras, este no es el que voy a recordar, pero bueno, se me vino a la mente ahora, me dijo que al principio estaba como dura y después me solté. Claro. Ya, viste, lo hacía como más suelta, pero bueno. Va fluyendo y uno se obliga también, claro, ¿no? Ante ciertas situaciones, claro, decir, pero bueno, lo tengo que resolver. El tema es cuando ignorás realmente cómo es la competencia. Yo puedo entender cómo es un encuentro de karate, pero no te podría ir a transmitir fútbol, por ejemplo, porque no conozco las reglas. Bueno, en el box lo mismo, ¿no? Pero bueno, el caso era que yo iba a trabajar con alguien que no fue y lo terminé haciendo sola. Pero el evento, a pesar de los tantísimos eventos que he hecho presentando artistas, actores, cantantes, conjuntos, eventos deportivos, como hace poco encuentros de vóley, que también no conozco las reglas de vóley, pero me llamaron y dije, no, es fácil, mira que te vamos a ayudar, listo. Lo más emotivo que recuerdo que fue para mí fue cuando hacía la animación de los bailes de carnaval de Babio, antes de que se hagan los desfiles de carnaval con las comparsas y todo que vinieron años después. Te estoy hablando de la década del 90, principio de los 2000, que el club Racing de Babio hacía bailes de carnaval y contrataba a shows importantísimos. Vinieron, qué sé yo, Rodrigo, cuando estaba en el auge, Tambó Tambó, pero el más emotivo para mí fue la primera vez, porque después lo presenté 5 veces, la primera vez que tuve que presentar a los guaguancó. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo era chica, mi papá me enseñaba a bailar cumbia con la música de los guaguancó. Él tenía toda la colección de vinilos de los guaguancó. Y cuando yo los tuve que presentar, mi papá ya había fallecido, y esa noche me emocioné hasta las lágrimas y miré al cielo y dije, mirá dónde estoy. Claro, ¿con quiénes presentando a los guaguancó. Yo aprendí a bailar la cumbia de ellos, no la cumbia de ahora, ¿no? Con mi viejo, que yo era chiquita y bailábamos en la galería de la casa, con los guaguancó cuando ponían los discos, o íbamos al río, llevaba el wincofón, lo ponía arriba del auto porque en el balneario, en cada planta, había tomas de electricidad. Entonces la gente iba y enchufaba la radio, los tocadiscos, la luz para hacer el asado. Cada árbol tenía conexión eléctrica. Entonces mi papá ponía el wincofón arriba del techo del auto. Pero nada de la radio del auto. No. Él llevaba los vinilos y ponía la música de los guaguancó y bailábamos en el balneario también y en casa y en las fiestas de Navidad y todo. Eran los guaguancó. También el Cuarteto Imperial. Pero bueno, yo presenté los guaguancó, que no sé ahora, pero quedaba uno de los integrantes, una de las voces, todavía era el original, digamos, cuando yo lo presenté. Claro.
y me querían llevar con ellos. Después 5 veces los trajeron a las fiestas de carnaval y ya nos conocíamos con los Guaguancó, así que me querían llevar con ellos a hacer la gira para que los presentara. Así que para mí fue lo más emotivo porque lo relacioné automáticamente a cuando yo era niña y aprendí a bailar con mi viejo, que los amaba, escuchaba todos sus temas y yo me sé todas las letras de las canciones. Qué lindo recuerdo, Moni, ¿no? Cuando uno, me parece que eso es lo más emotivo, cuando uno puede enganchar algo que le pasa actualmente con algún recuerdo, ¿no? Sí. Qué lindo poder recordar esto y que lo compartas con todos nosotros. Bueno, ¿y cómo eran? Dijiste los 90, los 2000, dijiste estas fiestas. Estas fiestas, sí, a inicio de los 2000, yo saco la cuenta. Ajá. Porque mi hijo nació en el 92 y él ya tenía sus añitos, así claro. Que sí, debe haber sido por ahí fines de los 90. ¿Y cómo eran estas fiestas? Y estas fiestas eran masivas. Preparaban el salón del Racing con mesas, con Que hace poquito cumplió 94 años, si no me equivoco. En septiembre era el aniversario. Sí, hace poquito fue. Sí, bueno, para cada aniversario también me contrataban y en ese gran escenario, digo por la altura, porque es chiquito, pero por la altura, ¿no? Y bueno, estaban todas las mesas con una decoración divina, trabajaban entre los chicos jóvenes que trabajaban en la comisión, estaba nuestro actual intendente, el señor Lisandro Urcade, que junto con todos sus amigos trabajaban, pero se deslomaban para que el club brillara en cada noche. Y bueno, y en los bailes de carnaval traían, eran varias noches y traían números muy importantes. Ya te digo, Rodrigo estaba en la cúspide de la ola, estaba en Mar del Plata, había estado almorzando con Mirta Legrand, era la época que tenía el pelo azul, porque después lo tuvo verde, naranja. Bueno, y Rodrigo vino a cantar en una de las noches de carnaval. Eso no lo sabía. Se caía el club. Y yo no sabía quién era. No sabía quién era porque yo no consumía ni consumo música de cuarteto, de cumbia. Ahora por ahí algo me gusta, pero en ese momento no lo conocía. Además, tampoco era todo tan masivo, todo al alcance de un clic como tenemos ahora. Entonces, si casualmente no lo escuchaste en la tele o en la radio o lo viste en alguna revista, quizás, la información tardaba más en llegar. Eso también. Sí, ahora sigue pasando, de que uno te dice cierto artista y vos decís, no lo conozco, no sé quién es, pero vas a las redes y lo conoces. Lo conoces enseguida. Yo tuve que acudir a una revista que me prestó una sobrina porque era fanática de él. Claro. Una sobrina que era niña y ahora ya es una mujer. Fuimos esa noche, me preparé con un speech y cada vez que decía, porque en cualquier momento... y la gente gritaba que yo ya no podía seguir hablando, porque era impresionante, pero no sabes, se venía abajo el club de la cantidad de gente que lo fue a ver a Rodrigo. Y el escenario era muy chiquito y eran muchos músicos. Esa noche él canta, venía de una gira también de la costa, vino cansado, me acuerdo que se quedó detrás del escenario. El espacio que hay entre el escenario y la pared del Club Racing es diminuto, no sé si alcanza 1 metro. Y me acuerdo que él se apoyó, llegó rodeado de gente, lo único que se veía era la cabecita azul cuando entró a la parte de atrás. Y yo ni pude hablar con él, lo vi detrás del escenario, con un pie apoyado en la pared, la cabeza así, como los ojos cerrados, como relajándose, y lo anuncié y salió. Rodeado de gente en el escenario, no había ni lugar, estaba la madre, estaba, no sé, supongo que los representantes, no sé, un mundo de gente. Claro. Yo no entraba... Desprendiendo algo tan mágico, además, como él como artista, ¿no? Tan... que uno identificaba quién era Rodrigo. Bueno, yo no me acuerdo porque era muy chica también, pero después con el paso de los tiempos entendés cómo era el fenómeno de él, el fenómeno, de muchos artistas, y lo que representaba para la gente. Y me imagino acá, uno siempre disfruta mucho cuando viene cierto artista y que viene al lugar de uno, es fantástico. Sí, era furor realmente. Bueno, yo no pude ver el show, porque realmente, ya te digo, había tanta gente arriba del escenario, entre los músicos y los no músicos, que yo terminé de presentarlo y fui saliendo como pude, reculé y quedé tapada de gente, así que yo no vi. Cuando salgo a cerrar el show, las chicas que estaban pegaditas al escenario
me señalaban y gritaban y yo no entendía qué pasaba. Mi sobrina chiquita estaba al costado del escenario, arriba del escenario, pero al costado. Y bueno, y todos me hacían señas. ¿Qué pasa? A mis pies estaba la remera que se había sacado, toda mojada de transpiración. Él se la había sacado, la había tirado en el piso y todos me pedían la remera y yo no entendía lo que me estaban pidiendo. Y claro, yo ni me rescaté que mi sobrina era recontrafanática y en vez de dejársela a mi sobrina, agarré y se la tiré al público. Claro. Hasta el día de hoy me lo recrimina. Claro, bueno, pero son esas cosas que uno en el momento por ahí no te das ni cuenta que es un segundo y que después decís, uy, claro, ¿cómo no me di cuenta? Cómo no se la di a la niña, pero bueno. Bueno, te va a recordar seguramente tu sobrina por esto en específico. Pero por lo menos pudo ver el espectáculo ahí arriba del escenario. Claro. Moni, fiesta de espuma en esa época. Antes, yo me acuerdo, me lo han contado mi mamá, mis tíos, diciendo mucho, salíamos a la calle a tirarnos con espuma. Como otro espíritu también del carnaval. ¿Cómo la recordás vos a esa época, 90, 2000, como recién me comentabas, con este tema de los carnavales? Bueno, yo creo que la gente de Magdalena y, por qué no, de La Plata también y de los alrededores recuerdan los carnavales de la década del 80 en Magdalena, que había unas comparsas y unos carruajes descomunales, que fue la mejor época del carnaval de los tiempos nuevos en Magdalena. Yo salía disfrazada en ese entonces, lejos de la conducción del evento, salía disfrazada y ahí se jugaba mucho con espuma, eso es cierto. Pero más recuerdo los carnavales de cuando yo era niña, que vine a vivir a Magdalena, Sí. que mi mamá me disfrazaba siempre de Hada Patricia, que era una hada que salía en la revista Anteojito, con fotos, y tenía un bonete de cartón con un tul y un vestidito de tul. Entonces mi mamá yo de la mano de mi mamá, caminando alrededor de la plaza, o sea, los niños íbamos disfrazados así, de la mano de nuestra. Para los carnavales, padres. No como Halloween, como ahora. Para los carnavales. No existía Halloween en ese entonces, ni hablar. Pero algo similar a eso. Claro. Y después estaban obviamente todos los que eran parte del desfile de carnaval, las mascaritas, las carrozas, los carruajes. Entonces yo recuerdo más que nada ese carnaval donde iba de la mano de mi mamá. Y había, se usaba como el chipote y chillón el chapulín colorado, que es un martillito. Sí. Bueno, se vendían esos que eran de goma y te pegaban en la cabeza. Claro. Porque aparte que hace ¡cuic! Hacía. El martillito tenía ruidito. Y por otro lado se jugaba mucho con el lanzaperfume, que vendría a ser lo que hoy es la espuma, digamos, en cuanto a popularidad. Era una botellita con éter que no debía tirarse a los ojos porque eso tenía alcohol, y era un chorro de algo frío que te tiraban en el cuerpo, y era muy popular. Hay una canción brasilera que habla del lanzaperfume. Ah, no la conozco. La vamos a tener que buscar. O capaz que sí la conozco, pero... Sí. Así que recuerdo más que nada eso, y recuerdo que había unos disfraces de unos personajes con cabezas muy grandes, muy en la nebulosa la tengo porque ya te digo, yo tendría 8 o 9 años de esto, ¿no? Y de esos carnavales recuerdo los de la década del 80. Ya después, pasando a los 2000, 2006, 2007, capaz un poquito antes, ya los empecé a conducir yo. Claro. Acá cuando los hacía el Club Villa Garibaldi. Claro, de ahí sí me acuerdo, porque yo era chica, iba a jugar y todavía habían carrozas, algo que hoy en día... Y ahí todavía había disfraces, sí. Uh-huh. Sí. Fui partícipe de comparsas al principio, cuando se retomaron los carnavales en Garibaldi. Yo era parte de las comparsas cuando era chica y ya después de grande fui la conductora. Claro. Muy bien. Bien, y ahora pasando a el tema de guía, hablamos un poquito, ¿no? Profundizamos en la locución, volviendo al tema de guía,
también recibiste a numerosos grupos guiando tanto en el museo como por fuera, en el teatro, bueno, el casco urbano, quizás en otros lugares. También evocar algún recuerdo, algo especial que te haya quedado por algún grupo, por algún sitio en especial. Sí, en realidad ya te digo que las visitas guiadas comenzaron cuando me mandaron a mostrar la ciudad y ahí, bueno, hicimos un curso con un grupo de chicas de Magdalena, pero las demás no siguieron. Alguna que otra siguió un tiempito y después ya se fue decantando y me quedé yo solita. Y bueno, cada grupo que viene o que venía a Magdalena me contactaban. Hasta los estudiantes de la Universidad de Morón me tenían de referente. Ahora hace un tiempo que dejaron de venir, pero me buscaban. Hace un ratito, mirá, recibí una llamada telefónica de alguien de Chascomús que quería hablar con la gente del Náutico y el teléfono de turismo que tenían era mío. Mira. Ignoro por qué, porque Claro. es un celular. Pero bueno, hasta el día de hoy es como que todavía estoy registrada. Hoy, 16 de septiembre de 16 de 2025, septiembre de estamos haciendo 2025, esta entrevista. exactamente. Así que sí, he recibido grupos, lo que a mí particularmente más me gusta es atender a los grupos de la tercera edad. Amo los grupos de la tercera edad porque aprendo de ellos. Yo no solamente he guiado Magdalena, yo he guiado la estancia El Destino, la estancia Luis Chico, también he guiado, bueno, toda la zona que ahora es la reserva del Parque Costero del Sur, también he hecho visitas guiadas en la ciudad de La Plata, en los circuitos. La Plata en aquel momento tenía 7 circuitos, siempre algún que otro circuito lo hacíamos, pero en general lo que me gusta, porque recibo a chicos de escuela, a profesionales de distintas temáticas, no sé, ingenieros, abogados, contadores, médicos, que deciden hacer un viaje en grupo y Claro. bueno, y Después de tantos años, grupos súper heterogéneos de todas las edades. Totalmente, pero sigo prefiriendo a los abuelos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos te enseñan a vos? Primero porque son respetuosos. A veces son medio bochincheros porque hablan todos juntos, pero son muy respetuosos, son muy graciosos, están con ganas de divertirse, de salir, de pasarla bien, ningún conflicto, y aportan. Porque yo dentro de la historia que cuento, te puedo contar la historia del teatro español y puede ser que alguno de ellos en su juventud lo haya visitado y conoció lo que yo no sabía. Claro. O como me pasó una vez con un grupo que estábamos en Punta Indio visitando cuando todavía existían las ruinas del Hotel Argentino. Las ruinas, no el Hotel Argentino. Yo el Hotel Argentino no lo conocí, pero las ruinas, hubo muchos años que yo las pude visitar, todavía que no tenía las aberturas, pero todavía estaban las escaleras, estaban las paredes, algo del techo. Bueno, yo iba con la gente y subía por ahí. Y recuerdo que una señora, bastante grandecita, pero divina porque podía andar por todos esos lugares, lo había conocido en su total auge al Hotel Argentino de Punta Indio, que me dijo que tenía cubiertos de plata, cómo eran los baños que eran individuales para cada habitación, cómo era el servicio y todo. Y yo aprendí de esa persona, si no hubiese sido por esa señora que conoció eso cuando estaba vigente, digamos. Es difícil muchas veces encontrar datos sobre Magdalena escrito. Claro. Ya está todo escrito y es siempre lo mismo. Es en una época y nada más. Ya después, en tiempos más modernos, no hay muchas cosas escritas. Y lamentablemente mis referentes ancianos, muchos en estos últimos años ya han partido y bueno, yo tenía mucha gente grande a la que le preguntaba sobre un dato, sobre un acontecimiento pasado de la década del 30, del 50 en Magdalena, del 70, ponele, porque yo en esa época era chica y no prestaba atención. Ajá. Pero lo interesante es que lo hacías, ¿no? Y la idea también de hacer este ciclo de entrevistas, que dije, bueno, ¿por qué? Y bueno, tenía muchas dudas, ¿lo hago, no lo hago? ¿Qué va a pasar? Pero yo digo, bueno, intentar eso, ¿no? Rescatar los testimonios para los que estamos, los testimonios de las personas a las que entreviste y datos, historias, conocer cosas de Magdalena en el ámbito que sea, como bueno, para que lo aprovechemos los que estamos y después los que queden también, ¿no? Ojalá que así pueda ser.
Es un trabajo muy importante este. Realmente la iniciativa tuya, y bueno, y gracias por tenerme en cuenta como para la prueba piloto, pero es muy importante. A mí siempre me dicen, ¿por qué no escribís? No se me ha dado por escribir, pero es cierto que he tenido la posibilidad de hablar con tanta gente, he aprendido de mis mayores, Claro. ¿sí? De la gente mayor de Magdalena, porque toda la historia que yo sé de la capilla de Atalaya la aprendí de la señorita Dora Maíz, que era la guía en ese momento, en realidad era la encargada de la llave de abrir la capilla. Y cuando yo iba con un grupo, ella era la encargada de mostrar la capilla, y entonces yo la escuchaba. Entonces, aprender de nuestros mayores, siempre le digo a los chicos, pregúntenle a sus abuelos, pregúntenle a sus tíos, pregúntenle a la familia que está cerca algo sobre la familia, sobre vos cuando eras chiquito, o sobre, no sé, cualquier acontecimiento, o cómo era, qué negocios había. Claro. Esas cosas son importantísimas porque están en la memoria popular y si no quedan registradas, realmente se pierde. Se pierde, hay muchos datos que se pierden. A mí hoy en día, por suerte, porque si no me aburriría mucho jubilada en mi casa, pero soy el referente de muchos, desde funcionarios, desde las máximas autoridades hasta todo el gabinete que viene detrás, más las docentes, más los estudiantes y cualquier persona conocida mía que de alguna manera consiguen mi número de teléfono y me cae un mensajito de alguien que yo no tengo registrado. Hola, Mónica, soy fulanita de tal o fulanito de tal. Mira, estamos haciendo una investigación sobre tal cosa. Queríamos saber si vos recordás o sabés o tenés el dato de esto, de aquello, de lo otro. Y bueno, si lo tengo, lo comparto. Y si no lo tengo, es un puntapié para empezar a investigar. O sea, yo sigo investigando. Sigo investigando. Sí, y es verdad que sos una referente importante para la comunidad. Mi referente cuando yo era joven era el señor Raúl Afranchino, que fue uno de los últimos historiadores de Magdalena, que sabía muchísimo y que investigó muchísimo, no solamente acá, sino en organismos provinciales y nacionales. El señor Afranchino tuvo muchas charlas conmigo y me decía, sos la única persona joven que se interesa en venir a hablar conmigo de la historia. Y bueno, yo siento que un poquito del espíritu de Afranchino se quedó en mí, porque me gusta mucho investigar y me gusta saber y basta que me preguntes algo que no sé como para que empiece a investigar. Claro. Y por ahí detalles, por ejemplo, yo quiero saber dónde estaba la casa de Brennan, por ejemplo, porque alguna vez me dieron un dato y sacando cuentas pudo haber sido que era en tal calle a la altura de tal lugar, y entonces cada vez que me encuentro con una persona mayor, vos no te recordás, no te contaron alguna vez sobre esto, aquello, lo otro, entonces aprovecho cada momento, realmente me gusta mucho y me gusta la historia en general. Claro. Me gusta leer biografías a nivel universal, las biografías sobre todo. Tengo muchos libros sobre nuestros San Martín, Belgrano, Sarmiento, todo me encanta. Voy a la Feria del Libro y me vengo llena de libros, más que nada tirando esa temática, como así también la temática de todo lo que es espiritualidad, ese tipo de temas me gusta mucho, todo lo que es la naturaleza. Soy una lectora bastante y una curiosa, actual y muy curiosa. Hay que ser curioso para empezar a indagar en muchas cosas. Soy pisciana, así que creo que tiene un poco que ver también. Una vez me dijeron, no solamente por el signo, sino por la personalidad y bueno, y todas esas cosas que suman, ¿viste? Vos sos una persona que estaría, digamos, con dones como para todo lo que es espiritual, ¿no? Qué sé yo, no sé. Claro. Entonces empecé a leer sobre ángeles, por ejemplo. Hablo con mi ángel, porque todos tenemos un ángel, estoy absolutamente convencida, todos tenemos nuestro ángel cuando nacimos y que se va con nosotros. Y la única función que tiene nuestro ángel es atendernos. Y si nosotros no le pedimos nada, el pobre está aburrido, así que no sabe qué hacer. Pero yo voy más allá. A mi ángel le pido
que hable con el ángel de mi hijo, mi sobrino, mi amiga, para que lo ayude, qué sé yo, que lo proteja, Claro. ponele, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que soy de ir a misa, ni rezar el rosario todos los días, ni nada por el estilo, pero me gusta mucho tener ese contacto con la parte espiritual la viene parte como de muchos espiritual. lados diferentes. Sí, y a veces me encuentro dudando, porque como pisciana un pescadito va para un lado y el otro para el otro, y me encuentro a veces cuando estoy, no sé, pidiendo o agradeciendo, porque soy muy agradecida hasta de lo más mínimo que tenemos, desde el desayuno hasta la cena agradezco, porque en los tiempos que vivimos no todos tienen esa posibilidad de tener un plato de comida todos los días en su mesa, o comer algo rico en el desayuno, o tener un techo firme sobre tu cabeza. Y a veces, cuando estoy agradeciendo o estoy pidiendo protección, sobre todo para todos mis allegados, digo, ¿le estaré hablando a la nada? Bueno, por ¿Me las estará dudas, escuchando a alguien? Digo, y me entra la duda y digo, ay, no tengo que dudar, porque si dudo... pero a veces sirve para uno también, ¿eh? Sí. Como para uno mismo hacer lo que te hace bien, lo que querés. A veces es eso, es Sí. el que sea importante para uno, el significado que uno le pueda dar, ¿no? Bueno, y ahora retomando el tema de las guiadas, mencionaste recibir hasta la actualidad a chicos de las escuelas, me imagino que pasaron numerosos cursos de chicos de todas las edades. Yo la conozco del museo, me dicen. Claro. Le digo, ¿yo estaba dentro de una vitrina o afuera? Claro. Le pregunto. En algún momento, bueno, ¿qué significa para vos? Me imagino que los chicos, viste, por ahí algunos más curiosos, otros que se dispersan, pero ¿qué sentís vos al saber que le estás transmitiendo a los más chiquitos el sembrar eso, esa curiosidad o ese dato que no conocían de, llevarlos al teatro, al museo o a donde sea? ¿Qué significa para vos guiar a las escuelas? Y realmente es una tarea que me gusta mucho. Evidentemente me gusta mucho el contacto con la gente porque disfruto. O sea, desde la locución me aburre estar haciendo un programa de radio, pero me encanta el contacto directo, hablarle al público, mirarlos a la cara. Lo mismo con los niños. Cuando recibo un grupo, yo voy sondeando las miraditas y las caritas. Claro. Tenés el que te bosteza y yo dije, listo, este ya se está aburriendo, pero me sirve porque digo, acortar un poco la información, porque este chico se te está aburriendo y capaz que el otro también, y todavía no bostezó, pero está disperso. Pero siempre tenés el curioso, el que te hace una pregunta, el que te está siguiendo la historia, y ahí yo digo, qué grande. Ahí estoy sembrando otra vez la semillita. Porque muchos, cuando yo trabajaba en el museo, volvían después de una guiada. Volvían a visitar al museo porque se habían quedado interesados con lo que yo les contaba. Y las guiadas que yo le hago a los chicos, a los grandes también, no son una información fría que en el año 1899 se inaugura el edificio de la Sociedad Española de Socorros. No. No saben lo que les costó a estos pobres españoles cuando vinieron a Magdalena juntar cada monedita. Imagínense. Y les voy haciendo una charla más amena, como si les estuviera contando algo que me pasó a mí en la vida. Claro, es verdad que cuando uno participa de alguna guiada, te quedás después con el dato que te llamó la atención, con esa cosa diferente, esa curiosidad, y es un recurso que hay que elaborarlo mucho cuando se hace guiadas para no aburrir y para enganchar, como comentás. Claro, y bueno, y todo eso se hace con la experiencia. Imagínate que hace unos cuantos años que lo estoy haciendo y intento, a través del tiempo y en cada una de las guiadas, intento restringir un poco de información, porque a veces uno quiere contar todo y una vez me acuerdo, más de una vez me han dicho, ¡ay, cuánto que hablas! Ahora, no sé si me quiso decir... Qué bueno, qué malo. Qué pesada. Claro. Pero no, aparentemente por la sonrisa no estaba mal. Generalmente recibo ese retorno de la gente que me dicen que les gustó, porque yo generalmente les pregunto, ¿les parece? Aparte siempre les digo, les voy a contar algo de estos lugares. Después que le termino de contar,
si alguien tiene una pregunta, me la hacen. Porque los chicos, ¿qué hacen? Primero te preguntan y después escuchan lo que le estás diciendo. Claro. Y vos le estás hablando de esta silla y ellos te están preguntando de aquel cuadro. Entonces es cuestión de organizarlos un poco para que todos podamos movernos al unísono en una visita guiada. En el caso del teatro, ya es común que después de contarle toda la hermosura que tiene nuestro teatro y la historia de cómo llegó a nuestros tiempos y todo lo demás, obviamente que le terminamos contando la historia de Benito, que es el fantasma que ha sido visto en reiteradas oportunidades en el teatro. Y ahí es un silencio total, porque hasta ese momento vienen todos, una algarabía, corren para acá, miran para allá, los llevo a ver lugares que normalmente no verían, subimos las escaleras, uno pregunta, el otro juega con el otro, y entonces le digo, bueno, ahora les pido su atención porque les voy a hablar de alguien que está cuidando todos los días este teatro, le digo, pero que ya no vive entre nosotros, y ahí, ¡bum!, Atención el silencio total. Y ahí ya se pone. Y cuando son los chicos, empiezan a verlo. Me parece que allá enfrente lo vi. Ay, yo sentí un ruido. ¿Escuchaste que se movió tal cosa? Claro. Mientras yo les voy contando, ya empiezan a trabajar la imaginación. Así que es enriquecedor porque aparte, las preguntas que te hacen los chicos te sirven a vos o para refrescar un conocimiento, o si no lo tenías, ya te digo, para seguir investigando, que es una tarea que me gusta. Bien, Moni, estuviste encargada mucho tiempo ahí en el museo, bueno, Centro Cultural Abel Barragán, museo regional, que está ahí ubicado en calle de Rivadavia y Buenaga, justo en esa esquina. Preguntarte brevemente, sabemos que hay un popurrí de todo. ¿Qué podemos encontrar ahí en el museo? El museo, yo estuve 22 años al frente del museo, cuando se traslada a la actual sede. El museo en realidad es del año 77 que funcionaba donde está hoy la biblioteca. En 1977 se inaugura ese museo. Yo en esa época estaba estudiando recién. Pero ha sido ha perdido por un lado algunas que otras, algún que otro patrimonio del museo original, pero se ha enriquecido a lo largo del tiempo con donaciones y préstamos que ha hecho la gente de la comunidad. Yo creo que de las cosas más importantes que tenemos ahí, obviamente que son los atuendos de épocas pasadas de la iglesia, de los sacerdotes, y la ropa más antigua que se le conoce, la imagen fundacional de Magdalena. Esa está en custodia también en el museo. Y hay mucha documentación, documentos de los años 1800, fotografías, muchas herramientas de trabajo, mucha maquinaria que tiene que ver con la industria, con la vida social del partido de Magdalena en realidad, con el trabajo, con las empresas que existieron, con las industrias. Realmente es un museo que tiene mucho, que no es una temática en particular, sino que tiene que ver con todo lo que es una sociedad, un pueblo. Claro, iglesia, elementos de campo, esto que decís. Todo, sí, herramientas. Bueno, los saladeros, sí. La parte de la medicina también, la parte municipal. Tenemos mobiliarios que eran de la municipalidad, un piano espectacular, ¿no? Como muchas cosas. El piano de cola que funcionaba en el viejo, o sea, en la planta alta de la municipalidad donde funcionó tantos años el Consejo Deliberante, sí. Y bueno, y también algunas, como vos mencionás, mobiliario estilo Luis XVI, que fue el que se compró originariamente cuando se inaugura la municipalidad en 1899. Y sabes, cuando me estabas comentando de los carnavales, me acordaba que hasta eso hay como un disfraz, ¿no? Exhibido. Sí, de una vecina que vivió acá en Magdalena y que, bueno, lamentablemente partió y no tenía familia, entonces muchas cosas fueron a parar al museo y hay disfraces, sí, disfraces sencillos, ¿no? Claro. Caretas también, serpentinas, cosas que tienen que ver con el carnaval, o sea, un poquito de cada cosa, juegos, juguetes.
Realmente es un interesante museo como para mantenerlo, digamos, vivo todavía, ¿no? Que lo pueda visitar la gente. Claro, y bueno, comentabas que se trasladó el museo a la sede actual, que además ya tiene una historia interesante por haber sido el Hotel Colón. Así que preguntarte brevemente acerca de la historia del Hotel Colón. El Hotel Colón, en realidad, nosotros podemos remontarnos hacia principios de los años 1900, por allá por 1924 más o menos. Fue concesionado por diferentes personas, diferentes familias, pero la más recordada es la familia Vidart, que llega más o menos en esta época que yo te digo. Ellos tenían una fonda camino al río y el señor Pedro Vidar se traslada con su familia a ese lugar porque los Darrigrand, que eran los dueños del hotel, se mudaron a vivir a Buenos Aires y empezaron a alquilarlo, digamos, ¿no? Se vienen para acá, para el centro, y ahí comienza un poco la historia de lo que se recuerda en la memoria popular actual de Magdalena. Nos podemos remontar hasta esa época porque todavía hay vecinos que recuerdan haber ido a tomar algo al Hotel Colón, o cuando estudiaban en la escuela que se rateaban, que se usaba esa palabra, y se escondían en el Hotel Colón en la época del señor Mendoza, que es la última época donde funcionó como hotel. Tiene mucha historia ese lugar, pero una vez que deja de funcionar como hotel, pasa a ser propiedad de la municipalidad, y ahí también funcionó la Escuela de Artes. La Escuela de Artes, que el municipio se lo presta educación, y ahí durante muchos años se fueron formando muchos artistas locales, entre ellos uno de los más recordados, que fue Abelito Barragán, estudió en la Escuela de Artes. Bueno, de hecho lleva su nombre. Claro, le han puesto su nombre, después con el tiempo se le impuso su nombre, y la obra principal, cuando vos entrás al museo y en la oficina de turismo que funciona dentro del museo hay un mural enorme, fue hecho por Abelito Barragán. Claro. Con un diseño mío, digamos, que yo le dije quiero esto para representar los lugares turísticos de Magdalena, y le llevamos el material a la casa y Abelito lo construyó, digamos, ¿no? Lo hizo. Y el cuadro de la iglesia primitiva también está hecho por También lo hizo Abelito. Eso tiene una historia, porque en realidad, si vos tomás el apunte del natural que figura en una edición, un libro de la iglesia, de la capilla de 1776, es vertical. Nosotros le llevamos la madera grande donde tenía que pintarlo, tenía que ser vertical, y Abelito se equivocó. La hizo horizontal, entonces la capilla le quedó petiza y le sobraba tanto espacio que le hizo árboles al costado y le pintó, digamos que en la parte de atrás, unas cruces, porque antiguamente funcionaba el camposanto detrás de la capilla, pero en realidad tenía que ser una pintura vertical. Mira. Y Abelito se equivocó, la hizo horizontal. Bueno, donde está exhibido, la medida justa horizontalmente para que entre ahí. Sí. Pero bueno, originariamente no estaba previsto poner esas dos vitrinas enormes que hay ahora. Claro. Se iba a lucir solamente el cuadro ese y las vitrinas a un lado. Como quedó horizontal y tan alto, tuvimos que poner las vitrinas que ocuparan el espacio que ya no iba a ocupar el cuadro. Claro. Bueno, Moni, gracias por esta interesante charla. Hemos charlado un poquito de todo. Tengo algunas preguntas más. Bueno, para una pregunta personal, ¿no? ¿Qué significa Magdalena para vos, o qué lugar ocupa Magdalena para vos? Nos imaginamos más o menos por todo lo que nos has estado contando. Sí, realmente, Magdalena, si bien no fue una elección mía, porque yo vine con mi familia, acá me desarrollé, acá me formé, acá tengo un espacio, porque de alguna manera soy reconocida en la comunidad. Es el pueblo el que me da ese soplo de alegría cada vez que hago un trabajo y vienen y una señora y me dice: te felicito, sos la mejor. No quiero con esto parecer no, agrandada, como se dice, claro, pero es lo que me dice la gente, ¿no? Entonces por ahí yo lo niego. No, obviamente que te lo estoy diciendo, no hay otra como vos,
como vos no hace nadie este trabajo, o qué bien, me encantó todos los datos que me diste en una guiada. Ese reconocimiento de la gente, después que a pesar de que yo soy muy crítica conmigo, porque digo, ay, me equivoqué tal cosa, ay, no dije tal otra, ay, me olvidé de esto, o podría haber dicho de tal manera en una conducción tal cosa, soy muy crítica. Pero después viene la gente y te felicita y realmente es muy lindo, es muy lindo. Y ojo que la gente de Magdalena es muy particular, porque no es de andar tirando piropos para todo el mundo, ¿no? Así que yo me siento muy agradecida con esta gente, con las instituciones que me tienen en cuenta, digamos, y por ser el lugar donde mi hijo se desarrolló. Mi hijo y mis sobrinos, ¿no? Tengo más familia, pero es donde se armó mi familia. Mi hermano y yo hicimos nuestra familia a pesar de no ser acá, de no tener raíces acá, con nuestros padres y nosotros mismos, desarrollamos ambos una linda familia en Magdalena donde hasta la actualidad podemos decir que podemos vivir tranquilos, ¿no? Sí, totalmente. Podemos vivir en paz en esta comunidad. Y bueno, y en lo personal, en una época creí que no iba a poder desarrollarme en forma profesional por las dos profesiones que elegí, guía de turismo y locutora nacional. ¿Qué claro, voy a si hacer te vas en un a cualquier pueblo? otro lado. Claro, ¿qué voy a hacer en un pueblo? Pero bueno, se fueron abriendo las puertas, se siguen abriendo las puertas, sigo teniendo trabajo a pesar de que ya pasé los 60, y siguen confiando en mí. Eso es importante. O sea, hay muchos trabajos, la gente no conoce, porque yo he hecho trabajos de conducción en Quilmes, en La Plata, he ido a otras localidades, acá en el partido de Magdalena también, no solamente lo que es la ciudad. Y la gente no conoce de eso porque tampoco estoy contando todo el tiempo dónde fui, dónde no fui. Pero el reconocimiento de la gente yo creo que es la síntesis de todos estos años que he dedicado a estas dos profesiones que nunca en mi vida pensé que las iba a desarrollar, porque yo quería ser maestra. Lo soy docente, estudié la carrera, di clases un tiempo corto, pero no fue, digamos, mi vocación. Yo quería ser... Bueno, y maestra de danzas también. Pero soy profesora de claro. danzas folclóricas, eso me ayudó muchísimo también y me sigue ayudando cuando tengo que hacer la conducción, que son la mayoría de un espectáculo folclórico. Y bueno, y cuando hay que llenar, cuando te dicen, hace tiempo que todavía no pude poner esto, el sonidista te dice, hace tiempo que me falla un cable, qué sé yo, y ahí uno se pone a hablar. No es que yo hablo porque quiera robarme el protagonismo, es que me piden, que entienda la gente, que me piden que haga tiempo. Claro. Y muchas veces arreglo, digo, no, mira. Nos pasa con las comparsas, que a veces hasta que aparece la siguiente, ¿viste? Claro. La gente está esperando a que aparezcan. Y bueno, yo lo que ahora hago, porque me he relajado, antes les hacía caso y hablaba, y ahora ¿de qué hablo? Porque cuando te dicen estirá, y vos tenés la mente en blanco, a ver, yo estiro, ¿pero qué digo? Entonces se te tiene que cruzar alguna idea como para desarrollar. Ahora digo, ahora nuestro sonidista nos va a poner la mejor música y enseguida retomamos con este espectáculo. Y lo mando al frente al sonidista. Pero son años. Para llegar a eso son años realmente. Ahora lo puedo disfrutar más, digamos, tanto una guiada como, porque si en una guiada me llegan a preguntar, yo antes me ponía temeroso de que me pregunten algo que no supiera. Y ahora digo, vos sabés que no sé ese dato, pero lo busco, Lo busco y se los mando por WhatsApp, porque ahora tenemos WhatsApp. Es lo que te enseñan en turismo, porque además queda mejor que, no hay que ponerte inventar. A mentir, claro, No. o inventar, totalmente. Porque sabemos que puede haber algún pícaro dentro del grupo que te está haciendo una pregunta que conoce la respuesta y te está sondeando si vos inventás o si realmente lo que estás diciendo es serio y corresponde a la realidad de la historia, digamos. Eso lo tengo siempre presente, sí. Bien, Moni, ahora la última, quiero sumarle a las entrevistas, intentaremos hacerlas en todas las que haga. ¿Algún dato curioso o random, como decíamos recién, de alguna
de algo del ámbito que sea, algún dato curioso que tengas de Magdalena o de alguna persona que obviamente se pueda nombrar, se pueda mencionar, algún dato, algo curioso. Y a ver, curioso, hay muchas cosas curiosas. Ahora lo que se me viene a la mente, que no sé si todo Magdalena sabe. No, probablemente no. Eso me parece que hasta los datos más que los tenemos más por sentados, por decir, no sé, Magdalena se fundó en el año 1776. Bueno, hay gente que lo desconoce. Que lo Entonces siempre desconoce. va a ser nuevo para alguien. Está bien, sí, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que son los que siguen un poco estas plataformas también. Se me ocurre contar un dato sobre María Magdalena, nuestra santa. Cada vez que hago una guiada y les muestro la ropa que está en el museo, me dicen, ¿tan chiquitita era? Porque piensan que era una persona, la ropa que tenemos era de una persona de verdad, y no, obviamente que es de la imagen fundacional. La imagen es de 1776, es una muñeca que fue traída por Juan Blanco o John White, un marino inglés que naufragó frente a nuestras costas y que se encomendó a los cielos, y cuando se salva él manda a construir o participa de la construcción de la capilla y manda a traer la imagen fundacional de Santa María Magdalena. Pero aparentemente esa imagen fundacional no tenía cabello natural. Es una imagen que el cabello lo tiene hecho, digamos, ¿cómo es que se llama? Porcelana. La parte de la cabecita, los brazos y las piernas eran de porcelana. Bueno, sigue siendo, ¿no? Las manitos y la cabeza y la carita sigue siendo de porcelana. Pero en los tiempos antiguos, las damas solteras, las niñas, las jóvenes o las señoras solteras de las familias que asistían a la iglesia, obviamente, eran las que podían contar podían hacer la tarea de cambiarle la vestidura a los santos, porque se usaba en cada ceremonia que tenía que ver con la religión, ¿no? Hay muchas ceremonias. Ahora yo no sé si se siguen haciendo, pero qué sé yo, el día de la Virgen, el día de la primavera, el día de la cuaresma de no sé qué. Bueno, todo tiene diferentes colores que usaba el sacerdote en sus casullas, que son esas capas que se ponen para dar la misa. Pero los santos también se cambiaban de ropa. Esa tarea de cambiarle la ropa a los santos solamente la podían hacer mujeres solteras que todavía fueran vírgenes, o sea, que no habían tenido contacto sexual con ningún hombre, sea novio o sea marido. Entonces, yo conozco una señora que se llama Margarita Arana, que vive en nuestra ciudad, que fue, si no la última, una de las últimas doncellas. Así se les daba el nombre a las mujeres que cuidaban de los santos. Las doncellas tenían la misión de mantener la ropa del santo siempre pulcra, sobre todo para la fiesta. En el caso nuestro, el 22 de julio, que es el día de Santa María Magdalena. Por eso son nuestras fiestas patronales. Pero en toda la Grey Católica del mundo se celebra el día de Santa María Magdalena. Es el santoral. Claro. Lo que pasa que como es nuestra patrona, para nosotros es un festejo muy grande. Margarita Arana fue la doncella que cuidó de Santa María Magdalena, de la imagen fundacional de Santa María Magdalena, hasta no sé qué época lo hizo ella, pero yo calculo que hasta la década del 80 estuvo. Pero hubo otra mujer, que no recuerdo el nombre, de nuestra comunidad, que le donó su cabello. Nuestra santa tiene cabello natural, si observan en una foto o la observan si son de participar cuando salen el 22 de julio en procesión, que va con sus rulos al viento. O ir al museo, que está la foto, hay un banner grande. Ese cabello es natural, es como el tuyo, el mío, el de la gente que nos está escuchando. Una dama, una señora de la comunidad de cabello largo, se lo cortó y con eso hicieron una peluquita que se la pusieron, se puede poner y sacar. De hecho, cada 22 de julio, antiguamente, se llevaba esa peluquita a una peluquería que
que estuvo durante muchos años al lado de la escuela de hermanas cuando termina el Instituto Sagrado Familia. Ahora está cerrado porque la peluquera esa falleció hace muchos años, pero era la encargada de lavarle el cabello, Mira. peinarla, hacerle los rulitos y después colocárselo. Salía toda monona María Magdalena para la procesión, porque bueno, era todo un día que andaba por todos lados. Claro. La llevaban al hospital, a veces quedaba desde el día anterior en una casa. Se acostumbraba a llevar a la santa a su casa. Y esto lo vi en el interior, en Río Gallegos, en la capital de Santa Cruz, en la capillita de allá. Cuando estuve hace poco, le di, no sé qué santo era, y ¿quién quiere llevar la imagen? Y levantó la mano una familia, fueron los esposos con el bebé, se llevaron. Bueno, por un día tienen la santa en su casa, que era lo que se usaba. Así que nuestra santa, la anécdota es que fue traída por Juan Blanco en 1776, es una muñeca articulada, se le cambia la ropa y encima tiene cabello natural. No sé si sabían estos datos de nuestra santa. Bueno, muchas gracias. Excelente datazo para cerrar la nota. Este episodio llegó a su fin. Si te gustó, seguinos y activa las notificaciones para no perderte de nada. No dudes en compartirlo con tus amigos y seguirnos en Instagram magdalena.memorias.